palabra del Señor nuestro Dios y de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como quedaron escritas, como fueron interpretadas en las diferentes regiones donde después de predicar el Evangelio se trabajaba ministerialmente y se enseñaba a los que recibían la palabra y recibían a Jesucristo, y se hacía la obra, el ministerio de discipular, enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a nuevos creyentes. Una de las cosas que hace algunos días yo le compartía, vino a mi mente el recordatorio de el proverbio que se encuentra en el capítulo 29, versículo 18. Quiero que lo busque y vamos a procurar llevar una secuencia, una serie de enseñanzas de manera ordenada, porque creo que es un buen tiempo para que nosotros como iglesia meditemos, pensemos y confirmemos si tenemos una visión, cuál es la visión que tenemos como iglesia, como familia, como personas solteros o solteras, viudas. Hay una visión familiar y hay una visión que también debemos de conocer como iglesia. Y cuando pensamos y entendemos el significado, porque dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Posiblemente su Biblia no dice se desenfrena, pero le voy a dar el significado de lo que incluye la palabra desenfreno según el lenguaje del Antiguo Testamento, con ayuda de un diccionario. Cuando dice donde no hay visión, diga conmigo, donde no hay visión hay consecuencias. Hay resultados que nos hablan de que las personas pueden ser removidas, esa es una de las primeras. No hay visión, el pueblo, la persona, el matrimonio, el joven, el adulto puede ser removido. Donde no hay visión, el desenfreno también se traduce como permitir que se vaya o se retire. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona no tiene visión, si una iglesia no tiene visión, cuando se habla de iglesia se habla de un grupo de creyentes que tenemos fe en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si no hay visión, entonces lo que va a suceder es que algunos miembros, y ha sucedido congregaciones completas que se han retirado. Por eso la palabra desenfrenar significa permitir que se vaya o que se retire. ¿Quién se retira si dice que ha creído en nuestro Señor Jesucristo? Pues una persona, una familia, un matrimonio, una congregación que no tiene visión. Si su Biblia dice donde no hay revelación, también, porque una visión contiene revelación. Si es una visión sobrenatural, celestial, hay revelación. Y eso es lo que estamos procurando aprender según los ejemplos de la Escritura. Donde no hay visión, también el desenfreno significa, entonces un pueblo queda desprotegido. Si lo hacemos más personal, un matrimonio, una familia, un individuo, queda desprotegido. No hay visión, no hay revelación, entonces las personas pudiéramos quedar desprotegidos. Y finalmente, también donde no hay visión, dice el pueblo perece. La palabra perecer nos habla también de dejar la fe, de abandonar la fe, e incluso el dejar de ser una persona que profesa o que declara que es creyente, que ha sido creyente. Entonces, usted se da cuenta en la importancia de qué significa entonces
visión o tener revelación, y que también incluye el pueblo que no tiene profecía. Entonces, de acuerdo a los textos que ya comenzamos a mencionar, en ocasiones sí se necesita que una persona tenga revelación por medio de profecía, que tenga conocimiento por medio de revelación en el conocimiento o por el conocimiento de la palabra del Señor, o que tenga una visión en donde sea confirmado parte de su vida, parte también de su conducta, en un tiempo de su vida, en un tiempo de su relación, en un tiempo de su tarea, en un tiempo de su trabajo. Se tiene que tener revelación. Y esto para nosotros, pues es el lenguaje que nos corresponde. Claramente que si hablamos de que otras personas han podido sostenerse, otras personas han podido progresar, no son creyentes. Y hay algunas personas que dicen, mire, yo no soy creyente y tengo todo lo que necesito, tengo dinero, pero hay personas que no lo tienen. Y a veces la visión. No hay un solo patrón, no hay un solo ejemplo que sea el modelo para todos. La Biblia nos habla, le decía la vez pasada, tenemos en la escritura del Antiguo Testamento aproximadamente 32 ocasiones donde nos habla acerca de visión. Y le daba yo la oportunidad para confirmar cómo la nación de Israel en un tiempo, cuando ellos todavía no tenían una visión durante el camino del desierto hasta Canaán, ellos tenían la visión o la revelación de Dios en esa obra grande y maravillosa donde dice la Escritura, el Señor los libertó después de 400 años, 420 aproximadamente, donde ellos estuvieron como esclavos, oprimidos, angustiados, limitados en la libertad y con un maltrato terrible. Pero cuando Dios los sacó, dice que ellos se dieron cuenta, ellos tuvieron conocimiento, tuvieron la seguridad, ellos tuvieron revelación de que el que los salvó, los libertó, era el Dios de Israel, como había sido prometido, el Dios de Abraham, después de Isaac y después de Jacob. Es el mismo Dios confirmando su naturaleza y sus promesas y su voluntad, pero a través de una generación y de otra generación y de otra generación. Por eso se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no solamente fue Dios de Abraham, sino también de la descendencia de Abraham. Y cuando ellos tuvieron esa visión clara, después de que salen del Mar Rojo, el Mar Rojo se vuelve a cerrar, conocen la revelación de Dios, tienen una visión con cosas materiales, literales, en donde no era posible de otra manera más que el poder de Dios manifestándose y también destruyendo a aquellos que los querían destruir y hacerlos volver a esa condición de cautividad. Ellos tuvieron visión, pero ellos iban a continuar aprendiendo la extensión de esa visión, de esa revelación. Dios los quería introducir hasta la tierra de Canaán. Esta es una idea que a nosotros nos enseña cómo es que muchos que tenemos la visión o la revelación de la cruz, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y también en parte de su resurrección. Pero las personas que no logran tener más revelación, un conocimiento más amplio, los que no tienen una visión más amplia, entonces son personas que se quedan solo con la visión de la cruz, pero no avanzan en lo que es conocimiento del plan de Dios para sus vidas. Bueno, también existe eso. Entonces procuramos ver las Escrituras para que no nos quedemos con una visión limitada, sino para que avancemos con esa visión o con esa revelación. ¿Qué va a suceder? Pues dice la Escritura, somos bienaventurados los que unimos ese conocimiento con lo que es la Escritura, que declara la sabiduría, el consejo,
la enseñanza, la doctrina y el plan de Dios que tiene para nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús. De esa manera la visión se amplía, la visión no es corta, la visión se va extendiendo, la revelación se va extendiendo. Esto es importante. Quiero que usted contemple en una parte donde se confirma una visión, una revelación que ayudó mucho a un matrimonio que ya estaban avanzados en edad. Elizabeth era la esposa de Zacarías, Elizabeth era estéril, eran de edad avanzada. Me gusta usar esa palabra de eran avanzados en edad, ¿verdad? No se dice la edad, pero dice que eran avanzados en sus días también. Lucas capítulo 1, en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por esposa una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente. O sea, nadie podía decirles, están equivocados, están fingiendo, tienen errores. Eran justos, su conducta era intachable, nadie podía acusarlos. Y dice que eran obedientes en todos los mandamientos y también las declaraciones del Señor, preceptos. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden de su grupo, y conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Mientras toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora de la ofrenda de incienso, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Quiero que adelante un poquito hasta el versículo 22. Cuando salió, y esto es del templo, de haber terminado de ministrar, dice, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Así que usted aquí encuentra uno de los ejemplos donde se nos habla acerca de la visión. La visión que usted ya se dio cuenta de que contiene revelación, porque un ángel del Señor, mientras él estaba sirviendo, entonces se le apareció un ángel. Y juntamente con la aparición del ángel, que ya es una revelación de un mensajero de Dios, también contiene un mensaje que Zacarías lo recibió en un tiempo donde ellos, dice, vivieron una vida en rectitud delante de Dios y dando buen testimonio delante del pueblo. Dice, pero no tenían hijos. Algunas explicaciones que yo he escuchado, dice que cuando el ángel le comenzó a dar la revelación, sinónimo de visión en el templo, esta es la visión, esta es la revelación. El ángel le dijo en el versículo 13, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y vas a tener gozo y alegría y muchos se van a regocijar por su nacimiento. En primer lugar, y una parte de la escritura aquí, cuando se trata de conocer la visión y la revelación y aprender qué el Señor me enseña a mí, cada vez que usted de hoy en adelante usted escuche de una visión o escuche de una revelación, o si algún día usted dice, creo que Dios me habló por una profecía, la profecía también contiene revelación. Pero una visión no significa que él vio únicamente, significa que él escuchó, confirmó que el mensajero
había sido enviado de parte de Dios. En un tiempo donde le dijo el ángel, tu oración ha sido recibida y tu esposa va a dar a luz un hijo. Bien, algunos dicen que la oración no era precisamente danos un hijo, porque ya para su edad avanzada, pues ya físicamente, posiblemente ya ellos ni siquiera pensaban en un hijo. Aquella ocasión cuando Sara, también en una edad avanzada, siendo estéril, también llegó un ángel, los visitó ahí en la parte del lugar donde ellos habitaban. El ángel, el mensajero, le confirmó a Abraham, vas a tener también un hijo. Y ahí Sara no estaba presente en la plática, pero estaba detrás de la puerta de la tienda de campaña, ¿verdad? Y escuchó y comenzó a reírse, y el ángel le dice, ¿por qué te ríes? Dice, no me reí. Dice, sí, te has reído. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Claramente que ella dice, ¿cómo? Ya siendo de edad avanzada, aproximadamente sus 90 años, Abraham era de 100 años, así que ya de 90 años ella decía, pues, ¿cómo? Y también, pues, ¿cómo voy a tener yo la experiencia del placer y luego tener un bebé? Pues era como, ¿qué está pasando, verdad? ¿No será un ángel extraño? Y le confirman, no hay nada imposible para Dios, pero son casos específicos. Ahora note esto, por favor. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, y Sara recibió fuerza. La palabra fuerza significa, Sara recibió poder, el poder que causa un resultado de un milagro, de algo sorprendente que no está en nuestra mente, ni la palabra ni la idea, cómo explicar que va a suceder un milagro, pero dice que ella por la fe al final le creyó, y dice que por la fe recibió ese milagro, quedó embarazada. Bien, cuando a Zacarías el ángel del Señor le dice, tu mujer, tu esposa, va a dar a luz un hijo, algunos dicen que no era esa precisamente su petición. Otros dicen que sí era esa su petición. Bueno, han de haber sido una pareja de mucha fe. Pero si no fuera su petición, algunos dicen que la petición era, Señor, la restauración de Israel, así como ha sido declarado proféticamente. Así, Señor, como tú lo anunciaste, así como tú has prometido. Bueno, juntamente con lo que era el anuncio del nacimiento de Juan el profeta, pues para ellos había llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque juntamente con el mensajero, que era Juan el profeta, enviado delante del Señor, él era el que iba a preparar el camino para que el Hijo de Dios fuera aceptado y recibido por la nación de Israel. Así que las dos versiones quedan. Estaban orando ellos por la nación de Israel. ¿Se acuerda usted de Ana también, verdad? Ya mayor de edad, anciana, viuda, con un ministerio de intercesión. A veces pensamos nosotros, ¿y qué va a hacer de esta hermanita cuando esté viejita? Pues te vas a sorprender, porque va a estar intercediendo posiblemente hasta por ti y por los demás. Pero no tiene nada que hacer. Sí tienen muchas cosas que hacer, pero eso es lo que Dios está confirmando a las ancianas mayores de edad, que se vuelven intercesoras. Bueno, si es que hacen a un lado el iPhone, ¿verdad? Y dejan de ver mucho TikTok y todas esas cosas, entonces sí van a tener tiempo para interceder. Pero qué bueno que en aquel tiempo no había iPhone. Ok, entonces, estos matrimonios ya avanzó de edad. Fíjese qué interesante la revelación. Porque juntamente con la promesa, le dicen, vas a tener mucho gozo, vas a tener mucha alegría. Número uno, cuando Dios nos hace avanzar en la visión, en la revelación, Dios lo va a hacer en el momento para cumplir su deseo, su propósito en tu vida. Y aunque en ocasiones se nos va avanzando la edad, pero Dios va a hacer con tu vida, va a ser con el matrimonio, los que estamos unidos en matrimonio,
y va a ser con nuestros hijos. Su plan perfecto, porque Él tiene un plan perfecto. Él no está haciendo cosas repentinas. Él no hace cosas por casualidad. Él tiene un plan. Él es un Dios de diseños. Él es un Dios que prepara no solamente el tiempo, el lugar, sino también las personas. Y el mensajero vino y le dio una visión. El pueblo que estaba esperando que el sacerdote terminara de ministrar, cuando lo vio que salió mudo, entonces dice, ciertamente tuvo una visión en el templo. Entonces tuvo una revelación. Y esto nos enseña algo otra vez. Es que donde no hay visión, el pueblo se deja ir. El pueblo no permanece. Donde hay una visión, solamente la visión de la cruz, no hay un crecimiento, no hay un avance. Y están expuestos también a permitirse, cuando en una iglesia no hay visión, que se vayan. Y a veces, aunque hemos querido que no se vayan, sin embargo, también confirmamos, es que hay personas que no tienen una visión, que les ha hecho también entender aspectos, cosas relacionadas con ministerio. No estoy juzgando, estoy dando nada más una explicación de la importancia de lo que es un pueblo que tiene visión, que tiene revelación. Yo recuerdo el testimonio de un matrimonio recién convertidos a Cristo, bueno, por decir, porque fueron muy cerca la conversión de ellos, aunque al primero que le dieron la visión de la cruz, la revelación del sacrificio de Cristo y el entendimiento del perdón de pecados al confesar a Jesús, fue el joven, decimos nosotros el muchacho. Y Dios le escogió primero al varón, siendo joven, y aceptó a Cristo. Pero esa revelación le dio tal firmeza y tal convicción que él sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Nunca lo había experimentado algo así en toda su vida. Y en esa ocasión el testimonio de esa experiencia, de esa fe, de pronto se da cuenta de que hubo una experiencia, una visión, una revelación, y entonces hay una conversión porque dejó de hacer cosas que incluso estaban perjudicando su vida, perjudicando el matrimonio, perjudicando parte ya de su familia. Y la esposa no tuvo esa revelación. Así que fueron días difíciles de relación, de contacto, de comunicación. Todo estaba bien mientras no se hablara de religión, pero aquel joven tuvo una visión, tuvo una revelación. Se dio cuenta de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la promesa de una vida diferente, cosa que anhelaba, cosa que deseaba y se cumplió. Pero a pesar de que había una contradicción, no pudo ser removido. Estaba tan firme, estaba tan seguro, estaba impresionado, porque eso es lo que causa la revelación, la visión. Él tuvo esa visión, la visión de la cruz. No había avanzado todavía, pero eso fue real y hubo efectos de transformación en su vida. Posteriormente, después, la esposa también tuvo esa visión, la visión de la cruz, la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que le quería decir es que note usted la firmeza, la convicción que deja en el corazón de la persona, hombre o mujer, matrimonio o familia. En el caso de Zacarías, avanzados en días, avanzados en edad, y el ángel le dice: no temas, porque en un momento el temor se apoderó de él. Tu petición ha sido oída. Tu esposa va a dar a luz un hijo. Le vas a llamar Juan. Vas a tener gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. La vida de la persona, hombre o mujer, matrimonio, cuando tenemos revelación,
aunque puede ser algo muy específico, muy exacto para que nosotros continuemos desarrollando, si es personas que tenemos ya un ministerio, que ya le servimos al Señor, una revelación, una visión, puede ser lo que nosotros necesitamos en un momento de preguntas, en un momento de luchas, en un momento donde a veces estamos pensando posiblemente hasta ser removidos de la congregación. Es muy difícil para una persona que tiene convicción en la visión, en la revelación de Dios, que suceda eso. Al contrario, va a mantenerse firme. No es fácil ser removido, no es fácil ser convencido, no es fácil que cambie su pensamiento, porque de pronto el que ya tiene visión, hoy aprendimos, recordamos que el que tiene visión, revelación, está protegido. ¿Protegido por quién? Protegido por Dios mismo, por los ángeles del Señor. La visión que le dieron a este hombre y a esta mujer avanzados en edad fue una promesa. Claramente sí le dijeron: vas a tener un hijo, vas a tener gozo, vas a tener alegría, otros se van a regocijar por su nacimiento. A mí me preocupa, y quizás esto le ayude a usted, porque a veces encontramos personas cuando dice: ¿usted qué hace? No, pues estoy sirviendo al Señor, ya el Señor ya me dio esa bendición. Y hay personas que le dicen: oye, hermano, no, hermano, prepárate porque el diablo. Mire, a mí, hermano, lo que me enseña la Biblia es que si Dios permite que el diablo venga y sea tentado, pero no viene para quitarnos, para removernos, para que él piense que estamos desprotegidos, y mucho menos para que piense que va a quitar el gozo y la alegría cuando tenemos una firme seguridad de que estamos en el plan de Dios. Y usted no tenemos que decir: no, mire, si eso es lo que usted piensa, si eso es lo que a usted le han dicho, yo estoy aprendiendo que los que tenemos visión, los que tenemos revelación, bienaventurados. Porque los que no tienen visión hasta perecen. Y hay personas incluso que quedaron con la visión de la cruz y están expuestos a tomar en poco la salvación. Para ellos la vida es diferente, para nosotros. Pero ¿cómo conservo esa revelación? Pues precisamente por la fe. Yo creo que el Señor nos está dando una visión para quedar protegidos, para no estar desnudos, para no ser frágiles y nos remuevan, para no ser tampoco débiles y pensar: yo creo que este es el tiempo, voy a buscar otra congregación. Buscar una congregación significa entonces no tiene una visión clara. Por eso, como predicadores y como maestros, como instructores, intérpretes de la Escritura, hoy le hacemos un recordatorio. El Señor quiere que tengamos una firme convicción de lo que es la visión, la revelación. Aquí vino una vez el hermano José, se llevó una oveja, pero regresó, ¿verdad? Porque aquí es donde el Señor le está enseñando la visión. Bueno, se la llevó por un tiempo, pero dice que volvió con fruto, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno. Es un ejemplo. Note esto. La visión que le dieron a Zacarías es: no te quedes con temor. Es que esto es impresionante, esto no me había pasado. Pero no se quede con temor. Hermanos, si la aparición de un ángel y la revelación que trajo es: no temas. ¿Recuerda usted lo que le dijeron a Josué? Josué, tú vas a entrar a la tierra de Canaán, vas a conquistarla, se te van a dar instrucciones. Pero él tuvo una visión donde el Señor le dio instrucciones. Y entonces le dijo: no temas. Entonces quiere decir que el que tiene una visión, el que está recibiendo visión, los que queremos avanzar en esa visión, en esa revelación, la instrucción es: no tengas miedo.
Pero nos estamos enfrentando a ciertas circunstancias, a cierta edad, a ciertos días, acontecimientos, a cosas que quizás no sabemos todavía los detalles, qué es lo que va a seguir ocurriendo. Estamos viendo las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya es tener una visión, aunque claramente necesitamos más el conocimiento de la profecía, que contiene revelación. Pero el mensajero dice, no temas, no tengas miedo. Ok, no tengo miedo. ¿Qué hago? Gózate, alégrate, guarda la visión. Otros se van a dar cuenta de que tu conducta, de que tu vida, de que servirle al Señor en el templo ha dado lugar para que tengas una visión más amplia, más extensa, que te va a provocar alegría y gozo, y que va a provocar alegría a otros en medio de la gente que te conoce. Esto es importante porque también nuestra mente, cuando no es una mente que conserva lo bueno, inmediatamente puede dejarse afectar. Se condenó a Zacarías porque tuvo la inseguridad, tuvo el temor. No, hermanos. Somos semejantes en la humana naturaleza, tanto de los siervos de Dios como de las siervas del Señor, pero llega un momento donde tenemos que tomar en cuenta la visión es para dar una transformación y una firmeza en nuestro caminar, en el servicio, en el ministerio y en lo que el Señor nos está dando para compartir a otros. No sé si le da un fuerte aplauso al Señor y dice amén, amén. La gente se dio cuenta de que le dieron una visión. Cuando usted y yo defendemos, protegemos, conservamos lo que el Señor nos está dando como conocimiento, la gracia que Dios nos está dando, lo que el Señor nos ha estado haciendo llegar al corazón, la certeza, la seguridad, que otras personas se den cuenta de que tienes visión y no que se vayan a dar cuenta de que no tienes visión. ¿Qué sucedió? Que la visión, el ángel se la acrecenta la revelación y le dicen, muchos se van a regocijar por su nacimiento, tú vas a tener gozo y alegría, porque él va a ser grande delante del Señor, no beberá ni vino, ni licor, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto, y vamos a concluir aquí, como parte de la visión, como parte de la revelación. Entonces le dicen, este es el diseño para tu hijo. Padres, madres, la visión de Dios para usted y para mí es que Él va a ir dando detalles, va a ir dando fuerza, va a ir dando la palabra de fe, porque Él tiene también ese plan para nuestros hijos. Claramente, que había hijos que tenían que volver al Señor. Tenemos hijos que no están en Cristo. La visión dice, el propósito de la visión es que tú conozcas, Dios quiere hacer volver a los hijos a Dios. Que nos desanima, que nos preocupa, que nos angustia, usted escoge. ¿Se queda con angustia? ¿Se queda con esa carga? ¿O nos quedamos diciéndole, alma mía, alégrate, regocíjate? Dios tiene un plan para nuestros hijos. Esto es interesante porque también usted debe de observar la otra parte. Algunos de esos hijos, bueno, Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Cómo estaba entonces
la conducta de los padres. Sin lugar a dudas, el corazón se había distanciado, se había alejado. ¿Qué cosas podían haber alejado a los padres de los hijos? Tenemos una idea los padres, tenemos una idea con las madres, cuáles son las cosas que pueden hacer separación del corazón de nosotros los padres para con nuestros hijos. Algún día quizás usted se llegue a quedar sorprendido, algún hijo o alguna hija de usted va a decir: mamá, papá, quiero hablar contigo. Y usted se va a dar cuenta a veces las cosas que vienen contra nuestros hijos, pero también se va a dar cuenta cómo cuando el corazón nuestro tiene revelación y tiene visión, no podemos descuidar tampoco a nuestros hijos. Que están en condiciones de peligro, ahí estamos orando, estamos suplicando, estamos intercediendo, estamos rogando, estamos pidiendo por nuestros hijos. Pero debe de haber un corazón dispuesto. Muy bien. Es que hay una promesa. Los hijos van a volver al Señor, pero también van a volver los padres a los hijos. Pero note esto, por favor. Y el Señor hará volver a los desobedientes a la actitud de los justos. Entonces hay también desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia se describe también como una de las cosas relacionadas con la visión. El apóstol Pablo, ya siendo apóstol, cuando estaba delante del gobernador o del rey Félix, dice que estaba dando testimonio. Los judíos le habían llevado para que fuera también juzgado, y él le dio una oportunidad de dar testimonio. Contó la historia de cómo se le apareció el Señor camino a Damasco. Él tuvo una visión, otro día hablamos de ello. Pero el efecto de la visión y de la revelación que le dio el Señor al apóstol Pablo siendo Saulo de Tarso, dice la Escritura, esa fue una visión celestial. Esta no fue una visión que salió de algún filósofo de aquel tiempo. Esa no fue una visión que aprendió cuando él era un hombre que tenía su confianza como un fariseo. Eso no lo aprendió de hombre alguno. La visión y la revelación de Dios está conectada como un mensaje que viene del cielo. A veces es por sueños, a veces es por un ángel. En otras ocasiones el Señor mismo en una manifestación de su gloria. En otras ocasiones a través de una palabra, a través de una persona. El Señor hablando. Pero el apóstol Pablo dice, esa visión no fue terrenal, esa visión fue celestial. El Señor mismo habló conmigo, me dio instrucciones. Y no fui desobediente a la visión celestial. Entonces, ¿qué tenía el apóstol Pablo? La revelación le dio convicción, le dio certeza. Le iba muy bien a Pablo, le iba muy mal, en el sentido del rechazo que expresaban por no creerle, en el sentido de que cuando comenzaba a dar la interpretación correcta a los judíos conservadores, entonces los irritaba, les molestaba, comenzaba la persecución, el pensamiento de cómo darle muerte. Bueno, sin embargo, él dijo, yo no fui desobediente a la visión. La visión que le dieron a Zacarías y cuando se dio testimonio a la nación de Israel es, el Señor va a tratar con la actitud de los desobedientes y los va a transformar en personas que caminen en rectitud, en sabiduría, porque así es como se va a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos y hermanas, esta visión nos hace a nosotros entender familiarmente, matrimonialmente, con nuestros hijos. Podemos vivir nosotros con ese gozo, con esa esperanza, con esa alegría, o podemos vivir cargados por la angustia, por circunstancias familiares, por problemas a veces con los hijos. Pero la visión dice, aún siendo tus días avanzados en edad, vas a tener gozo y vas a tener alegría. Así que, hermano, si usted avanza en edad y se hace viejito, no hay permiso para que sea un hombre amargado, ¿verdad? Para que no estemos
quizás anhelando que la esposa diga mejor, Señor, ¿cuándo te lo llevas? ¿Cuándo te lo mando? No, pues. Pero este es el plan. Muchas personas todavía esperan que la visión venga del gobierno, venga de un líder, venga de una nación. No viene de ahí una visión que va a producir en nosotros convicción, seguridad, certeza, y que nos haga dar testimonio de que otros se den cuenta qué es lo que sucede con esta persona. ¿Qué es lo que sucede? Está tranquila, está con gozo, no tiene problemas. Sí tenemos situaciones, pero hay alguien que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del siglo. Póngase de pie y le decimos en esta noche: gracias por ampliar la visión por medio de revelación, basado en la Escritura, para que se cumpla en nosotros, bienaventurado el pueblo que guarda la sabiduría, la revelación, el consejo. Todo eso es parte de la ley. Y ahora en Cristo Jesús, Señor, te agradecemos. Hoy declaramos que nuestro corazón será cuidadoso para que no se aleje tampoco de nuestros hijos. Y aquellos que necesitan también, necesitamos entender, cuando nuestro corazón, Señor, está afectando la conducta de los hijos, danos sabiduría. Dígale: dame sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concédenos, Señor, pensar que la revelación incluye el matrimonio, incluye la familia, incluye una nación, incluye un pueblo. El pueblo, Señor, que conoce tu nombre, que conoce a Jesús, que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias porque la revelación nos confirma que nos gozaremos y que nos alegraremos contemplando a nuestros hijos en un oficio ministerial, así como le fue anunciado a Zacarías acerca de Juan. Así declaramos nosotros: nuestros hijos te servirán, nuestros hijos, Señor, se alegrarán y cumplirán el propósito por el cual tú les has dado también visión y revelación. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Denle una